El suelo se puede definir de muchas maneras. En ingeniería civil, el suelo es de partículas sueltas, no cementadas, débilmente segmentadas, relativamente no consolidadas de carácter orgánico o inorgánico que se encuentran sobre roca madre. El suelo está formado por diferentes partículas como grava, roca, arena, limo, arcilla, marga y humus. Y bueno, es de lo que vamos a hablar en este video, ya que siempre que hagas una construcción, pues tienes que ver el tipo de suelo. Es lo primero antes de la cimentación que tienes que analizar antes de construir. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, en este día vamos a hablar de lo que son los tipos de suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber a dónde vas a construir y todo eso que va relacionado con la cimentación y qué tipo de cimentación vas a meter, ya que tienen diferentes tipos de carga, ¿no? Y bueno, pues para los que son nuevos en esto es planos constructivos, aquí hablamos de construcción, arquitectura y parte de eso pues es conocer el tipo de suelo. Y el primero es la arena, que es el material de construcción más utilizado. Está formado por partículas de roca y minerales duros como el dióxido de silicio. Son el tipo más grande de partículas de suelo donde cada partícula es visible a simple vista. El tamaño grande y relativamente estable de las partículas de arena aumenta la aireación del suelo, mejora el drenaje en suelos estrechos y crea cualidades de apoyo al crecimiento de la planta o inclinación. El tamaño de la partícula de arena varía de 2 a 4.75 milímetros. La arena mediana varía de 0.42 a 2 milímetros y la arena fina varía de 0.075 a 0.42 y medio, 0.042 de milímetro. Chécate eso, ¿no? Cuando la frotas entre tus dedos, el suelo se vuelve ligero y desmenuzable e incluso intentas pegarlo en la mano. La forma de las partículas es angular, subangular, redondeada, plana o alargada y la textura es áspera, lisa o pulida. Ahora, el siguiente es el limo. El limo es un material de sedimento con un tamaño intermedio entre arena y arcilla, llevado por el agua durante una caída fértil en suelos de los valles. El tamaño de la partícula del limo varía de 0.002 a 0.06 milímetros. El limo es un material no plástico o de baja plasticidad debido a su finura. Debido a su finura, cuando se vuelve suave, se mezcla a la perfección con el agua para formar charcos finos y húmedos de barro. Ahora, la arcilla. Las partículas de arcilla son las más finas de todas las partículas del suelo, midiendo menos de 0.002 milímetros de tamaño. Consiste en partículas microscópicas y submicroscópicas derivadas de la descomposición química de las rocas. La arcilla es un suelo cohesivo de gran fino. Se pegan o formulan una textura pegajosa cuando están húmedos y secos. Ahora, la arcilla cuando se mezcla con agua está hecha de más del 25% de arcilla y debido al espacio entre las partículas de arcilla los suelos contienen una gran cantidad de agua. La arcilla se expande cuando entra en contacto con el agua y se encoge al secarse. En comparación con partículas de arena que generalmente son redondas, las partículas de arcilla son delgadas, planas y cubiertas con pequeñas placas. La arcilla orgánica es altamente compresible y muy fuerte cuando está seca, por lo que se utiliza en la construcción como mortero de barro. Ahora, la marga. Diferentes texturas favoreciendo la retención del agua, circulación del aire, drenaje y fertilidad. Estos suelos son fértiles y fáciles de trabajar y proporcionan un buen drenaje dependiendo de su descomposición predominante. Puede ser arenosos o arcillosos, ¿no? La forma de otras partículas se combinan en un suelo que forma el limo. Por ejemplo, en un suelo que es 30% arcilla, 50% de arena y 20% que es un franco arenoso de arcilla, con los tipos de suelo antes de franco en la orden de que sus partículas son más dominantes que el franco de las etiquetas marga arcillosa, marga limosa y marga arenosa. Son predominantes de ingredientes de los mismos ingredientes. Y bueno, todos estos suelos implican algo, ¿no? La arena, por ejemplo, con el agua se va deshaciendo, por así decirlo. Tú tienes un tema de agua y eso puede afectar, ¿no? Y eso implica las estructuras del suelo y sus tipos, ya que las estructuras del suelo están formadas por la exposición geométrica de las partículas del suelo entre sí y diferentes suelos contienen diferentes estructuras y estructuras individuales.
Hay 6 tipos de diferentes de estructuras de suelo que son las siguientes, y es la estructura de grano único, la de panal o miel, la floculada, la dispersa de grano grueso y de matriz de arcilla. Y bueno, pues vamos a verlas, ¿no? Las estructuras de grano único están presentes en los suelos de cohesión como la grava y la arena. Los granos de cohesión menos suelos tienen menos fuerza superficial y más gravitacional. Por lo tanto, cuando vertemos una cierta cantidad de arena o grava en el suelo, los granos se asientan utilizando fuerza gravitacional en lugar de fuerza superficial. Después de alcanzar la posición final, cada grano está en contacto con los granos circundantes y se le llama una estructura de grano único. Los suelos de estructura de grano único se depositan bajo fuerzas gravitacionales, pero aquí también es importante la posición de las partículas después de la sedimentación. Supongamos que todas las partículas son de naturaleza esférica, entonces se produce una relación de vacío máxima. Cuando se colocan en forma de matriz cúbica, como se muestran en diferentes muestras, de literal un cubo, se denomina estado de suelo más suelto. De manera similar, la relación de vacío mínimo, que es de 0.35, se producirá si se colocan en forma de empaque diagonal, y bueno, pues esto le dará más densidad. El estado más denso del suelo en general es cuando las partículas no son de naturaleza esférica, pero podemos decir que la relación de vacíos de las partículas de grado único está entre 0.35 y 0.90. Para utilizar el suelo con fines de ingeniería civil, la proporción de vacíos del suelo debe ser mínima, o en otras palabras, es preferible un suelo denso. La tierra suelta es muy inestable y no puede resistir las vibraciones sin los golpes. Hay que tener cuidado cuando estén ustedes compactando la tierra, por ejemplo, los de petate, jal y todas esas arcillosas que ya hablé, que son las buenas para la ¿cómo se dice? Para la obra. El de no hacer capas menores de 5 centímetros, porque después se van encarpetando y se van soltando ya solas, no sirve ya después, o sea, capas menores de 5 centímetros no te va a dar, ni tampoco muy grande, eso dependiendo de la compactadora que tengas. Hay rodillos que a veces no pasan de 20 centímetros, por eso lo que se recomienda es que sean las capas de compactación, que sean capas de compactación de 20 centímetros, para que no tengas esos problemas, ¿no? Ahora, las estructuras de suelo de nido de abeja. La estructura de nido de abeja encontrada en el suelo contiene partículas de tamaño de 0.02 milímetros a 0.002, que generalmente son arenas o limos finos. Cuando se permite que este tipo de suelos se asienten en el suelo, las partículas se atraen entre sí y se unen entre sí para formar un puente de partículas. También se forma un gran vacío entre esos puentes que hacen que el suelo sea muy suelto en la naturaleza. La atracción de partículas se debe a la cohesión entre ellas, pero esta cohesión se debe a un gran tamaño. Sin embargo, estos suelos no son de naturaleza plástica. En las arenas finas, ¿a qué se le llama finos? A lo mejor tú no sabes, ¿no? Se hacen unos tamices son unos coladores, que se entienda más, o unas mallas. Se va pasando y se va pasando, cada vez la malla es más fina, y bueno, cuando la malla es muy fina, a esas se les llaman los finos, que están súper delgados esas partículas, ¿no? Y bueno, pues esa atracción de canal de abeja es pues prácticamente por la cohesión. Esta cohesión se debe a su tamaño, pero sin embargo los suelos no son de naturaleza plástica en las arenas finas. Cuando se agrega agua para secar arena fina, se produce una masa de arena que no es más que una estructura de panal. El suelo estructurado en forma de panal está limitado para condiciones de carga estática, no pueden resistir vibraciones y los choques debajo del edificio pueden causar grandes deformaciones en la estructura, entonces pues, no te va a servir. Esto normalmente es lo que se va viendo en los estudios de mecánica de suelos, ¿no? La estructura floculada ahora está presente en partículas de arcilla que contienen un área de superficies más grandes y son partículas cargadas que tienen carga positiva en los bordes y carga negativa en la cara de la partícula, así como un imán. Cuando hay una fuerza de atracción entre las partículas cargadas positivas atraen las caras cargadas negativamente, lo que resulta en una formación de una estructura floculada. La arcilla presente en el área marina es el mejor ejemplo para la estructura floculada. La sal presente en el agua marina actúa como el electrolito y reduce la fuerza de repulsión entre las partículas que conduce a la formación de una estructura floculante. Este tipo de suelos tiene una alta resistencia al corte debido a la orientación del borde a cara. La proporción de vacíos es alta en este tipo de suelo y el contenido de agua también es óptimo, pero son livianas. La compresibilidad es muy baja para este tipo de suelos. Ahora,
También existen las de suelo disperso. La estructura dispersada también ocurre en partículas de arcilla cuando la arcilla se vuelve amordial. El remodelado reduce la resistencia al corte del suelo, lo que reduce las fuerzas atractivas netas entre las mismas partículas. Por lo tanto, debido a la repulsión entre ellos, la orientación de borde o cara se convierte en orientación cara a cara. Finalmente se formará una estructura dispersa de arcilla. Este tipo de suelo es altamente compresible y menos permeable. La pérdida de resistencia durante el remodelado se logra lentamente con el tiempo y el proceso de recuperar su fuerza después de la remodelación se le llama tixotropía. Ahora, otra estructura es la estructura del suelo esqueleto de grano grueso. El esqueleto de grano grueso es una estructura de suelo que está presente en suelos compuestos que contienen partículas de grano fino y grueso, pero se forma cuando hay una gran cantidad de partículas de grano grueso que las partículas de grano fino. Es como si tuvieras una pared de mampostería, o sea, de piedra. Ves piedrotas, luego ves piedritas o piedritas grandes, piedras grandes con grava, con todas esas piedrecillas. Haz de cuenta, sí, es la partícula de grano grueso forma una estructura similar a un esqueleto y los huecos entre ellos se llenan con partículas de grano fino o arcillosas. Si no se perturba, dará buenos resultados contra cargas pesadas. Si se perturba, la fuerza se reduce considerablemente. Y bueno, por último tenemos la matriz de arcilla, esta estructura de matriz de arcilla que también ocurre en suelos compuestos, pero la cantidad de partículas de arcilla o partículas de grano fino es más comparada con partículas de grano grueso. Las partículas gruesas en este suelo se separan entre sí ya que son en menor cantidad. Este tipo de suelo es muy estable en la naturaleza y tiene las propiedades que un depósito de arcilla ordinario. Entonces puedes utilizarlas para la compactación, para mejoramiento de suelos y todo eso, los cajeos. Porque hay importante aquí, y es importante que lo sepan, todas estas definiciones para los que no son arquitectos, son albañiles, etcétera. Muchos ya tienen las nociones, pero para los que ven este canal y que no se dedican a nada de eso, pues obviamente hay arcillas que se les llaman expansivas y diferentes tipos de suelos. Están los tipos que se van con el agua, se van desmoronando, y otro que son las arcillas expansivas que se encuentran en el Bajío, Querétaro, todas esas partes, en donde son muy buenos para el cultivo, pero cuando tú prácticamente actúan como una esponja. En cuanto reciben agua, esos suelos se expanden y lo que pasa es que hay asentamientos en las casas. Entonces lo que se hace ahí es se cajea. ¿Qué quiero decir con esto? Se extrae toda esa capa de suelo y se mejora con algún material arcilloso, ya sea tepetate, aquí hay sascab, etcétera, ¿no? En Jalisco creo que hay jal, así le ponen, explíquenme, no he construido en Jalisco. Pero bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que lo vayan tomando para conocer los tipos de suelo y que vayan entendiendo por qué a veces es necesario poner un movimiento de tierras, porque hay que hacer todas esas terracerías antes de empezar a hacer la cimentación y de construir, ya que si no, de otro modo puedes tener problemas en la obra, asentamientos, que no se va a caer la casa en algunos casos, pero sí se cuartea y se ve toda fea, ¿no? Por mi parte es todo, nos estamos viendo y gracias por sus likes y comentarios, así como los que se suscriben.